Muy bien, pues ahora tenemos también una valiosa participación del maestro en Derecho y agente aduanal Francisco José Almanza Villarreal, quien nos va a platicar precisamente del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. También quiere presumir que es egresado del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Te agradecemos mucho esta participación. Al contrario, gracias a ustedes. Un aplauso para nuestro Bien, pues buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un muy buen provecho en su comida. Agradecer primero que nada a todos los que hacen posible este evento, este Congreso Internacional, al CUEG, por supuesto, a todos los que hacen posible este tipo de eventos que la verdad son muy valiosos, sobre todo por la oportunidad que hay para interactuar entre nosotros, además de lo que podemos transmitir en las experiencias, como alguien ya que me antecedió dijo, las experiencias que hemos vivido en nuestra actividad. Déjenme decirles que me da mucho gusto, ahorita le platicaba aquí al colega Felipe, este tema pues es un tema muy romántico, es un tema importante. Después de escuchar, con todo respeto al que acaba de pasar, pues me da tranquilidad que les voy a hablar de temas un poquito más tranquilos, ¿no? En la justicia, hablar de procedimientos y hablar de todo eso siempre de alguna manera nos genera inquietud. Pero al final de cuentas son temas que valen la pena, que debemos estar muy alertas. Por ahí el primer ponente que tuvo este congreso en la mañana dijo muy claramente que hay que estar muy atentos a lo que estamos viviendo, al entorno en el que nos movemos en esta actividad del comercio exterior. Bien, yo me voy a permitir platicarles un poquito del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Y sobre todo me permití hacer una breve, porque verdaderamente es muy breve. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo, tiene muchos temas interesantes. El tratado en sí actualmente pues tiene 11 capítulos. ¿Sí? Es lo que integran este acuerdo. Entonces yo me permití hablarles un poquito de antecedentes e historia, que lo vamos a ir viendo, un poquito la dinámica, los mecanismos, los socios comerciales, los productos y un poquito dónde estamos en el tema de la evolución y la modernización de este tratado. Asimismo, bueno, pues el futuro, los retos que enfrenta este acuerdo y entre todos los que están dentro de él. El colega español que habló hoy por la mañana ya hizo pues, una referencia muy interesante de toda la historia, cómo se da este inicio, esta formación, cómo se forma la Unión Europea. Ya lo dijo él, lo voy a nomás a repasar muy breve, porque pues ya lo dio con mucha claridad. En 1950, a iniciativa del gobierno francés, solicitando también al gobierno alemán un control para la comercialización del acero y del carbón, llevó a que un grupo de países pudieran acordar o reunir ciertas características, ciertas condiciones, ciertos perfiles que les permitiera llegar a un acuerdo de cómo comercializar estos dos productos que eran muy importantes en ese momento, y que una autoridad superior a los propios gobiernos pudiera ser un visor, pudiera ser un supervisor de cómo se manejaban estos productos en esas fechas. En 1951 se da precisamente este acuerdo en la ciudad de París, se firma el convenio donde se forma la unión que comercializa carbón y acero principalmente en Europa. Posteriormente, evolucionando todo esto, incorporando, déjenme decirles que inicialmente fueron 6 países los que integraron, ya los mencionó esta mañana el colega agente aduanal español, fueron 6 países los que integraron esta primera unión, este primer consejo o esta primer comunidad. Posteriormente,
En 1957 se genera otro acuerdo más amplio, con mayor formalidad, y es cuando se le da vida a la Comunidad Económica Europea, lo que durante algunos años fue la CCE, CEE, al revés. Desde 1957 empezó a generar ese sentido de unidad, ese sentido de regionalidad, por decirlo así, de los países que lo fueron suscribiendo y de los países que empezaron a ver interesadamente cómo incorporarse en este nuevo esquema de comunidad. En 1965, finalmente en Bruselas, Bélgica, se da la firma ya formal para constituir lo que ahora conocemos como la Unión Europea. Aquí había mucha historia, me permití ajustar porque verdaderamente ha sido una evolución muy importante, pero creo que lo más relevante en cuanto a la Unión Europea se da en la década de los 90. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en la década de los 90 se conceptualiza ya lo que era toda la región y se conceptualiza ya un mercado único, un mercado más amplio que daba acceso a un número determinado de países y donde ya se constituye y surge lo que ahora es económicamente la moneda de circulación común en toda la Unión Europea, que es el euro. En los 90 se empieza todo el desarrollo ya principal dentro de la Unión Europea con estos conceptos. Voy a ir ahora a México. ¿Cómo evoluciona México? Su incorporación, cómo se va dando esta relación entre nuestro país, México, con la Comunidad Europea. Bueno, pues esto empieza de la misma forma en el 1960. México suscribe en ese año su primer acuerdo comercial con lo que en ese momento era la Comunidad Económica Europea. En 1991, empieza la negociación. En 1991 ya se firma el primer acuerdo, que era un acuerdo particular, ¿sí? No era multilateral como se considera ahora el tratado, pero era un acuerdo particular de México con quienes en ese momento integraban la Comunidad Económica Europea. En el 97, en 1997, en la ciudad de Bruselas, también se da el inicio de la negociación por parte de México y por parte de los estados que en ese momento integraban la Unión Europea, la negociación. Nos tomó 3 años, y digo nos tomó porque como mexicano creo que era un punto neurálgico para México poder ser parte de esa comunidad, poder entrar en el proceso que en ese año era un boom importante, la globalización, la internacionalización, que México pudiera participar en un esquema más amplio, comercialmente hablando. Y fue hasta el 2000 que se firma y entra en vigor con la publicación, hablando de México, y la ratificación del Congreso, la publicación en el Diario Oficial, en julio del 2000, y de la misma manera y de manera paralela, el Parlamento Europeo, que ya estaba constituido dentro de su estructura, hace lo propio. Es decir, los europeos, ya con la estructura desde la formación de la Unión Europea, con toda la organización que tenían para el manejo de la comunidad, de la Unión, ¿sí? Tenía todo que pasar, también lo comentaron hace rato el colega español, había que ceder soberanía, y ese ceder soberanía implicaba la formación en conjunto, con la participación de todos los países que integraban la Unión, de un parlamento o de un congreso. Un parlamento que todavía en la actualidad pues, está vigente y que es un parlamento
que toma las decisiones, en este caso comerciales, económicas, que implicaba un acuerdo con México. Les voy a platicar brevemente también cómo era la dinámica, cómo se forma, cómo se da esta estructura del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que tiene México. Estos 11 capítulos representaban el alma completa del acuerdo, ¿sí? Lo primero, el capítulo número 1 habla y sigue hablando porque sigue estando en vigor, el acceso a los mercados. De manera recíproca, los productos mexicanos entrarían a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, a los países que integraban, y de la misma forma los productos europeos irían a nuestro país, irían a México. Por supuesto, pues había capítulos muy interesantes como las reglas de origen, que también por ahí me parece que el Vista hizo énfasis en la importancia de determinar el origen de los productos. Era un tema, por supuesto, por demás interesante. Las normas técnicas, las consideraciones técnicas, había una consideración por parte de la Unión Europea, cuando suscribieron el acuerdo, de que México tal vez en ese momento no era un país desarrollado. Es decir, era un país que tenía que ir adecuando su economía, su estructura, la forma de hacer negocio, la forma de comercializar productos, la forma de comercializar servicios, para ir dando lo que a final de cuentas era el objetivo del acuerdo: ir desgravando, ir quitando aranceles a los productos que fluían en ambos sentidos. Por ejemplo, les digo, la Unión Europea acordó que para 2004, en ese momento, la gran mayoría de los productos europeos que fueran a México tenían un tratamiento específicamente con cierto arancel, porque le dieron la oportunidad a México que hasta el 2007 pudieran desgravar algunos de los productos de interés en ese momento de la Unión Europea, y la Unión Europea liberó 3 años antes la gran mayoría de los productos mexicanos que pudieran entrar a Europa. Por supuesto, normas sanitarias, fitosanitarias, salvaguardas, inversión. Aquí en el tema de la inversión, fíjense ustedes la importancia que tiene. Además, hagan un poquito de memoria en lo que tenemos actualmente en México, y la inversión empezó a ser para México uno de los capítulos más importantes de este acuerdo. Actualmente, en ese momento no era ese porcentaje, pero actualmente la inversión extranjera, es decir, la inversión de empresas europeas en México, representa un total de aproximadamente el 38% de lo que es la inversión total extranjera en nuestro país. Entonces, había que cuidar, había que promover, había que generar el espacio y las condiciones para que los inversionistas extranjeros, en este caso de la Unión Europea, voltearan a ver a México con el tratado suscrito para hacer lo que saben hacer a la perfección los empresarios, ¿no? Invertir, buscar negocios, buscar áreas de oportunidad. El comercio de los servicios, también, el comercio de los servicios tuvo un desfase desde que se suscribió el tratado. Tomó alrededor de un año que empezaran a comercializar de manera más fluida los servicios, en ambos sentidos, de México a Europa, Europa a México. Las compras del sector público, que también es un tema muy importante y que es un tema que pareciera estratégico. ¿Por qué? Aquí en este capítulo, una de las variables interesantes es de que los europeos que quisieran entrar a México y ser proveedores o suministrar algún producto al gobierno, por eso se habla de compras del sector público, únicamente podrían hacerlo al gobierno federal. Participar en licitaciones públicas única y exclusivamente del gobierno federal.
No estaba permitido en ese momento la participación en licitaciones regionales o locales. Y sigue estando en ese contexto. La competencia, bueno, pues otro tema interesantísimo, ¿no? La competencia, se debe de tener un mecanismo que tenga el control, la visión y la supervisión de las prácticas comerciales. Que no haya prácticas desleales, que no haya conductas que pudieran ser ilegales en perjuicio de cualquiera de los participantes dentro del acuerdo. La propiedad intelectual, bueno, pues, al final de cuentas hay todos los mecanismos legales en ambos sentidos para la protección de este tema. La solución de controversia es un tema también importante, muy interesante. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Existen dos vías principalmente. Y la primera vía que se promueve es la solución diplomática o política. Cuando hay alguna controversia, seguramente muchos de ustedes han escuchado que actualmente, ahorita voy a entrar en ese punto, actualmente pues hay algunas controversias en el manejo, en la forma de comercializar algunos productos, algunos servicios. ¿Cuál es la estrategia del gobierno mexicano? ¿Qué estrategia tiene la Comunidad Europea? Pero era el primer paso que había que dar. Primero, buscar el acuerdo particular, político, diplomático, agotando ese mecanismo y no encontrando una solución, entonces se pasaba a una búsqueda de solución técnica, donde hay un comité, donde participan expertos en la materia de todos los países involucrados y resuelven esa controversia de manera neutral, de manera ejecutiva, si es que existe como tal. Y bueno, el certificado, puse aquí algo del certificado de libre circulación. Ustedes saben que para que una mercancía europea entre a México, como en cualquier otra operación donde estamos aplicando una tarifa o una preferencia, el certificado de libre circulación, que es el que utilizamos en México para importar, el EUR1, es un documento que lo elaboran actualmente generalmente los proveedores, generalmente puede ser alguna autoridad autorizada, valga la redundancia, y ese es el único documento que garantiza que el bien es originario de la Unión Europea para su entrada a México. Déjenme decirles qué pasa. México accede al mercado más grande del mundo en ese momento. Estoy hablando del año 2000. En ese momento, 15 países integraban la Unión Europea. Actualmente son 27, con la salida inclusive de Gran Bretaña hace 2 años. 15 países con una población de 380 millones de habitantes, en el momento que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Lo que ya les comentaba, el modelo, pues obvio, le facilita a México la globalización, la internacionalización, la participación y empezar a ver cómo México podía de tú a tú competir, comercializar y hacer alianzas importantes de inversión con socios europeos. Perdón, me adelanté. Aquí la Unión Europea es actualmente inclusive el tercer socio comercial con México y es el segundo socio en inversión extranjera. Es un dato actual. Estos eran los países inicialmente y más o menos se ha mantenido el mismo ritmo en las exportaciones mexicanas.
Los países destino principalmente mexicanas por orden de importancia, es decir, de mayor comprador de productos mexicanos a menor. Los primeros 6 países: Alemania, España, Italia, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido y Bélgica. En ese orden estaba la demanda de los productos mexicanos. En ese orden es como las principales operaciones de exportación que hacía México tomaban rumbo. Por supuesto, bueno, ya les dije el impacto inicial para México y para la Unión Europea fue también muy importante, muy interesante. Déjenme decirles que cuando México suscribe este acuerdo o este tratado, recordarán ustedes que en el 94 se suscribió el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, lo que anteriormente fue el Telecán. Entonces esto de alguna manera estratégicamente a Europa le permitió sentir que era importante la alianza comercial con México, el tratado con México. Que era importante, sí, porque México, alguien lo comentó también ya, pareciera un punto de llegada a productos que probablemente pudieran ser movidos a otros países cercanos, concretamente Estados Unidos o Canadá. Veían a México con mucho interés, ya con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Los europeos decían, oye, pues, si podemos entrar al mercado de Estados Unidos o de Canadá, podemos entrar a lo mejor a través de México o al mercado en Centroamérica o inclusive en Sudamérica. En ese momento no tenían otra posibilidad, o por lo menos no estaba en la mesa de negociaciones en Europa. Ya lo dije, bueno, el 35% de la inversión extranjera de la Unión Europea en México. Y fíjense, nada más una referencia, los principales productos que México en ese momento movía a España, o que por lo menos marcaban la pauta comercial, eran los vehículos de transporte. Se van a preguntar, ¿y qué vehículos hacíamos nosotros? Era inversión europea. Ustedes conocen las plantas que actualmente fabrican vehículos en México, y era la manufactura y la salida del producto terminado de México, que eran vehículos y maquinaria principalmente. El petróleo en ese momento también tenía un auge muy importante. ¿Por qué el petróleo o por qué en ese momento el petróleo era un producto de los top que México exportaba? Porque en ese momento Europa tuvo una crisis energética muy fuerte, derivado, voy a hablar un poquito de historia. Recordarán ustedes la guerra en Israel, que los israelitas tuvieron una guerra muy fuerte en esos años con los árabes, y eso motivó que la exportación o que el consumo de petróleo que Europa tenía de esa región se disparara. Los precios eran exorbitantes en ese momento, y bueno, pues México dijo, pues aquí estoy yo también, ¿verdad? Yo también hago petróleo, yo también produzco y tengo para mandar. Entonces el petróleo fue un producto muy, muy fuerte al inicio del acuerdo. El campo comercial también se le da apertura a los productos agroindustriales, productos emblemáticos de México, que en ese momento fue un boom también muy interesante. El café, la vainilla, el tequila, entre otros. Y déjenme decirles, en el año 2020, 2021, uno de los productos que más se distinguió por entrar de manera importante al mercado europeo fue, ¿alguien se imagina qué producto puede ser? El aguacate. El aguacate mexicano es uno de los productos que en el 2020-2021 tuvo
un crecimiento explosivo y un crecimiento en la demanda en Europa del aguacate mexicano. Igual un café, que no lo conozco, pero le dicen café verde. No sé si alguno de ustedes haya escuchado. El café verde también es uno de los productos que ha sorprendido. Ahora, me enfoqué en España porque, pues obvio, por el respeto y el cariño que tenemos por este país y por que sean nuestros anfitriones hoy. España a México, ¿qué nos mandaba? ¿Qué le comprábamos? Principalmente máquinas, aparatos mecánicos, automóviles. Ustedes recordarán algunas marcas españolas que están en México, seguramente. Material eléctrico, prendas de vestir, manufacturas de acero, embarcaciones y pues ni modo de no decirlo, las bebidas también. Vamos a hablar de lo que se vislumbra en la evolución, la modernización. El acuerdo global entra en vigor con el comercio de las mercancías en el 2000 y fíjense lo que demora o lo que tarda en volver a pensar en actualizar simplemente. Actualizar, que es el paso en el que estamos. Actualizar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es fundamental por todo lo que ha ocurrido en esos 18 años. En el 2018, bueno, se inician ya las negociaciones para sustituir el acuerdo por uno nuevo, mucho más amplio en la parte comercial. Se abrirá aún más el mercado mexicano a los exportadores e inversores de la Unión Europea. Esto es la base, este nuevo acuerdo es la base de la relación diplomática que México tiene con Europa. Porque el perfil del acuerdo tiene mucha diplomacia, tiene mucho respeto de los gobiernos de Europa por México y de México por los gobiernos de Europa. Fíjense lo importante. Ahora va la negociación, ahora va con temas que pudieran haber sido impensables cuando se firmó el primer acuerdo. Cooperar en cuestiones de cambio climático y derechos humanos. Ahora el acuerdo o el preacuerdo incluye temas de energía renovable, de cambio climático. Ustedes saben que en París se suscribió un acuerdo por N países que están pensando en las estrategias que deberemos seguir en los próximos años, en el futuro, para el tema del cambio climático. Y otro tema importante, ya nos sacaron la tarjeta roja, ese ya es casi, esa tarjeta ya casi es roja, me ponen 2 minutos. Bien, la lucha contra la pobreza, fíjense, la lucha contra la pobreza, otro tema que está incluido en el preacuerdo para mejorar las condiciones del acuerdo de libre comercio. Investigación en temas de salud pública, medicamentos. Hay inversiones en conjunto de empresas mexicanas con laboratorios extranjeros. Bien, los retos y oportunidades, el último punto, me lo aviento en 1 minuto. Desde el año 2000, el comercio entre la Unión Europea y México ha crecido un 148%. Hay diversos datos estadísticos que hablan de una cantidad superior, pero la realidad objetiva numérica habla de un crecimiento promedio entre el 7.8 y 8% anual durante el periodo desde su apertura del acuerdo. Por supuesto, pues un acuerdo a la vanguardia, limitando los obstáculos que actualmente enfrentan algunos sectores del mercado, porque todavía hay obstáculos en este tema. Ver el enfoque de la recuperación global post-pandemia. Ustedes saben que la pandemia fueron años críticos, fueron 1 año y medio, 2 años muy críticos para abonar, por supuesto, pues a las economías tanto de México. Ya lo comenté, el acuerdo incluye las bases. La Unión Europea, fíjense, es uno de los principales promotores del desarrollo sostenible a nivel global. Aquí México tiene que tener mucho cuidado. México tiene que orientar la política energética para alinearla con lo que esperan los europeos. Y otro gran reto que yo veo, aparte de la competencia, es que la Unión Europea suscribió hace 2 años un acuerdo con Mercosur,
un acuerdo de libre comercio con los países que aquí menciono, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que tardaron 15 años en lograr este acuerdo. Finalmente lo suscribieron hace 2 años y es otro gran reto para la negociación del nuevo acuerdo. Señores, les agradezco mucho y agradezco nuevamente a todos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Acción Civil, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Colegio Comprender, otorgan el presente reconocimiento al maestro Francisco José Almanza Villarreal por su brillante participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado, desde aquí, desde la ciudad de Madrid, España, desde el Hotel CR7. Pues bueno, ahora sí que felicitarte por esta brillante participación, mi querido amigo. Aquí está, el reconocimiento. Fuerte aplauso a nuestra unidad. Él aquí solito.